Buen día, profesor. Hoy con mis compañeros expondremos sobre la estática de fluidos. Introducción. La mecánica de fluidos es una de las ramas de la mecánica de medios continuos, que también se encuentra su pertenencia en la física. Esta se encarga de estudiar el movimiento de los fluidos, sean estos gases o líquidos, y también las fuerzas que los generan. Bueno, pero ¿qué es un fluido? Un fluido es un cuerpo que tiene la capacidad de fluir, careciendo de toda rigidez y elasticidad. Debido a estas características, cede inmediatamente ante cualquier fuerza que altere su forma, adoptando la forma del recipiente que lo contiene. Entonces, un fluido puede ser un líquido o un gas, ya que estos estados de la materia se amoldan perfectamente a la definición anterior. Podemos asumir entonces que lo que define un fluido es su comportamiento y no su composición. Efecto de las fuerzas sobre los fluidos. En el momento que se aplique una fuerza a un fluido, este fluido disminuirá su volumen. Pero si este fluido fuera líquido, su volumen se mantendría igual. Pero si este fluido fuera gas, su volumen disminuirá. Densidad. La densidad es una magnitud escalar que mide la cantidad de masa que hay en un determinado volumen de sustancia. Para decirlo de una manera más sencilla, la densidad de una materia, que puede ser líquido, sólido o gaseoso, es la relación que hay entre su masa y su volumen, la cual puede ser expresada en unidades como gramos entre centímetros cúbicos o kilogramos entre metros cúbicos. Presión. La presión es una magnitud física escalar representada con un símbolo P, que designa una proyección de fuerza ejercida de manera perpendicular sobre una superficie, por unidad de superficie. Su fórmula es fuerza aplicada entre área. Se mide en pascales. Como ejemplo tenemos a las ollas de presión, que existe una relación entre presión, volumen y temperatura. En una olla a presión, el volumen permanece constante. Sin embargo, el cierre hermético de la olla hace que al calentarse esta, la presión aumente y haga que el contenido se ablande más rápido. También otro ejemplo son los congeladores o aparatos de refrigeración. Operan haciendo circular un líquido o gas a presión por una tubería, mediante un circuito en el que las presiones aumentan y disminuyen. Presión atmosférica. Es la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie terrestre, es decir, la presión de la atmósfera terrestre. La presión atmosférica depende del estado del tiempo y de la altitud. A mayor altura, menor presión atmosférica. A menor altura, mayor presión atmosférica. Al nivel del mar, equivale a 1.03 por 10 a las 5 pascales. Esto equivale a una atmósfera y también esto equivale a 14.7 libras por pulgadas cuadradas. Presión en un fluido de reposo. Los fluidos en reposo son sustancias en las que no existen fuerzas que alteren su movimiento o posición. La fuerza ejercida sobre cualquier partícula del fluido es la misma en todas las direcciones. Si las fuerzas fueran desiguales, la partícula se desplazaría en la dirección de la fuerza resultante. La presión se calcula como fuerza sobre área y se pueden hacer muchas equivalencias con esta ecuación, utilizando la masa, el volumen, la densidad, la profundidad y la gravedad. Relación entre presión versus profundidad. Se trata de una función creciente en todo su dominio, ya que a medida que aumenta la profundidad, también aumenta la presión en el interior del agua. Cuando nos sumergimos en el agua, la presión que ejerce esta sobre cualquier objeto sumergido en su interior aumenta de una manera uniforme y depende de la profundidad a la que nos encontremos. En la superficie estamos sometidos únicamente a la presión atmosférica, que tiene un valor de una atmósfera. Pero a medida que nos vamos sumergiendo, la presión aumenta una atmósfera, aproximadamente por cada 10 metros que profundizamos. Principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido estático experimenta un empuje vertical hacia arriba.
igual al peso del fluido que desaloja. Tenemos tres casos. Primer caso, cuando la fuerza del peso es mayor que la fuerza de empuje. Segundo caso, cuando la fuerza del peso es menor que la fuerza de empuje. Tercer y último caso, cuando la fuerza del peso es igual a la fuerza de empuje, así como vemos en la imagen. Fuerza de empuje, o también conocida como fuerza de flotación. Un ejemplo es que si un cuerpo de masa m se introduce un fluido, quedará sujeto a dos fuerzas verticales, el peso del cuerpo y la fuerza de empuje. Nuestras conclusiones serían: 1. Si el peso es mayor que la fuerza de empuje, entonces el cuerpo se hunde. 2. Si el peso es menor o igual a la fuerza de empuje, entonces el cuerpo flota total o parcialmente en el fluido. El principio de Pascal. Ese principio se formula en el aumento de la presión aplicada a un plano de un fluido incompresible en un contenedor indeformable. Se retransmite con la misma fuerza a cada una de las demás sectores del mismo. Pues esto quiere decir que la presión aplicada internamente en el líquido se transmitirá por igual en todas las direcciones posibles, asimismo en la dirección a las paredes del contenedor. Para la comprobación se usó una jeringa de Pascal, que es un instrumento vidrio conformado por una esfera con perforaciones y un émbolo. Esta se carga de agua y al ejercer una presión al émbolo, el fluido se desplaza por toda la jeringa tratando de salir en todas las direcciones posibles con la misma velocidad y por lo tanto con la misma presión. Aplicaciones del principio de Pascal. Una de ellas es la prensa hidráulica, los elevadores de automóviles, los brazos mecánicos de retroexcavadores, la refrigeración, los frenos. Y la prensa hidráulica es una de las aplicaciones más conocidas y se puede decir que explica mejor cómo funciona el principio de Pascal, ya que dicha prensa está constituida por dos elementos. Primeramente, dos cilindros divididos comunicados entre ellos. Los cilindros se mantienen llenos de agua o de algún otro líquido. Asimismo, lo conforman dos émbolos divididos también. Estos se ajustan de manera individual en cada cilindro, haciendo contacto con el líquido vertido en la prensa. Y al aplicar una fuerza en el émbolo del área más pequeña, como se puede ver en la imagen, la presión consecuente de la fuerza ejercida sobre el líquido a través del émbolo se retransmitirá de manera inmediata al resto del líquido dentro de la prensa, impulsándolo a salir por el cilindro grande. De esta manera es posible justificar que la presión recibida por el segundo émbolo será equivalente a la presión ejercida por el primer émbolo.